Buenas tardes, Elvira. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo a la Caja de Música. Un placer esta vez para hablar de tu aventura, tu desembarco en la literatura, de esa publicación de esta novela. Mis entrevistas siempre las empiezo con la misma pregunta, porque además creo que nos olvidamos siempre de ellas cuando estamos además en vorágines de promoción, como es este caso, y es ¿cómo estás? Es verdad que es una de las cosas que te distingue y además que hace que sea maravilloso hacer las entrevistas contigo, Marta. Estoy bien, estoy cansada, estoy acatarrada, porque es verdad que le estamos dando mucha tela, ¿sabes? Y está muy bien que sea así, ¿no? O sea, es lo que hay que hacer, desde luego, porque algo no va a llegar al espectador y a la gente si no se promociona, ¿no? Y entonces estamos muy encima. Entonces, en ese sentido, estoy cansada porque está siendo bastante una batalla ardua, ¿no? Pero en relación con el libro, honestamente, muy sorprendida, muy sorprendida. No fue algo que, sabes, que yo tuviera premeditado, esto de, bueno, quiero escribir, voy a escribir una novela y tal. No, no fue algo así. Y ha sido algo que de alguna manera ha ido surgiendo y entonces, bueno, pues estoy muy sorprendida también, ¿sabes? Por el feedback que está siendo muy bueno, por las reacciones de la gente que están siendo muy buenas, los comentarios que me llegan, los periodistas, o sea, no, la verdad es que estoy bastante sorprendida. Tengo la sensación, hay veces que leo cosas, ¿no? Y como que no fuera yo, ¿no? A quien se están refiriendo, ¿no? O a lo que yo he hecho, ¿no? Entonces me sorprendida. Te diría, estado emocional sorprendida. Hoy hace un mes justo que la novela salía a la venta. Ujú. Era algo que era solamente tuyo, que nadie más o algunos sí conocían y habían podido leer, pero era algo muy pequeñito y pasa a ser ya de todo el mundo. ¿Cómo has vivido esto también? Me decías que la respuesta de la gente está siendo positiva, pero ¿cómo se vive esto de decir algo tan mío, ¿no? En este caso, un libro, eh, que va a ser de todo el mundo va a opinar, todo el mundo ya va a ser una historia que ya no es solo tuya, sino que alguien se va a sentir quizás identificado, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo todo esto? Pues la verdad es que muy bien. Fíjate, es curioso, ¿no? Porque, bueno, no sé, quiero decir, por lo de la interpretación y todo esto, es verdad que yo estoy acostumbrada a hacer promociones, pero es verdad que las promociones en el cine normalmente se hacen en grupo, ¿no? Y siempre hay alguien el que te respaldas, o en el peor de los casos siempre se puede echar la culpa al director, ¿sabes? O a los compañeros o lo que sea, ¿no? En este caso, claro, soy yo sola y ahí estoy a los leones y para bien o para mal, ¿no? Quiero decir. Y lo que me está pasando es que me siento muy bien con ello. O sea, me siento segura, me siento confianza, sobre todo confiada, me siento segura, ¿no? De la novela. Y bueno, y eso está muy bien, eso está muy bien. No tengo, no, sabes, lo que estabas diciendo, no se me ha planteado ningún miedo a esa exposición y a decir, bueno, a ver cómo lo reciben, o a ver qué tal. No he sentido ese miedo, no sé. Tengo la impresión que es como ha sido como un proceso, ¿sabes? Como bastante fluido. Y más, fíjate, te diría, más me impresionó cuando de repente Majós, que fue la que tuvo la idea de lo de déjame que mande la novela a Planeta, ahí fue donde tuve más, ¿sabes? Más de esto de taquicardia, ¿sabes? De decir, a ver qué van a decir, pero si no, pero si la novela no está, yo qué sé, y si no les gusta, y si esto, ¿sabes? O sea, como que tuve un poco más de miedo, bronca, que lo que había debajo era miedo tremendo a tal. Una vez que Planeta dijo que sí, la verdad es que estoy como muy relajada. Pico pala desde el primer momento en cuanto a correcciones, sugerencias, viendo lo que sí que podía valer, lo que no y la verdad es muy tranquila. Mm. ¿Esta novela nace un poco de la necesidad de libertad creativa? Supongo que sí, porque, a ver, es cierto que yo no me he sentido nunca coartada, ¿vale? Mentiría si dijera eso. A mí ningún director me ha, bueno, sí ha habido alguno, sí que me ha marcado, ¿sabes? Duramente, ¿no? Por dónde tenía que ir y es verdad que para mí eso resulta muy agobiante. Pero en líneas generales es verdad que los directores confían bastante en mi trabajo, ¿no? Y entonces eso hace que tenga cierto margen. Evidentemente no puedes hacer lo que te dé la gana porque estás marcado por una historia, por un guión, por un personaje
una historia y un personaje que viene de la cabeza de un guionista o de un escritor y después pasa a un director, con lo cual hace su interpretación y por lo tanto estás limitado a esa información que tenemos, ¿no? Y es verdad que en este sentido la escritura te permite libertad total, ¿no? Para hacerlos con los personajes lo que quieras, como quieras, y eso es un auténtico, o sea, esa sensación de miurgo, ¿sabes? Así, pues desde luego es muy potente. Sí, yo he sentido, sí siento mucha más libertad creativa a la hora de escribir que a la hora de interpretar. Mucha, muchísima. Además, tengo la sensación de que tú lo has pasado realmente bien escribiendo esta novela, en el sentido de que has podido contar y has podido jugar libremente. La historia era tuya y eras tú quien la estaba contando. Y tengo esa sensación, ¿no? De, al verte hablar en entrevistas o en la presentación del libro o leyendo hasta el libro, ¿no? De decir, realmente has sido totalmente libre de contar lo que querías contar, sin miedo a lo que dijeran. Y oye, no estamos acostumbrados a ver una historia así, ¿no? De dos mujeres que sin ningún tipo de pudor luchan entre ellas y oye, a ver quién gana esa batalla, ¿no? Sí, es verdad, fíjate, desde el primer momento, además, eso sí que estaba, o sea, absolutamente, quiero decir, la historia de ellas, no sé qué, todo eso, desde luego que estaba todo en mi cabeza, ¿no? Y ya está. Y tenía muy claro también lo que quería contar y hasta dónde, o sea, el principio, ¿sabes? Y el final de la historia, todo esto lo tenía muy claro. Y es verdad que luego a la hora de ponerme a ello, de una forma lenta, ya te digo que no ha sido nada, ¿sabes? De esto de, oh, voy a escribir una novela, venga, no, no, ¿sabes? Como algo bastante natural. Tenía muy claro una cosa. No quería yo no quería juzgar a los personajes en ningún momento, en ningún momento. Me apetecía eso, escribir sin ningún tipo de censura por mi parte y que luego sea el lector el que decida si quiere juzgarlos o no. De entrada, porque para mí hay una cosa que es bastante clara. Ellas, Atilana y Garibalda, no sienten el juicio, no tienen o sea, no, a sí mismas no se pueden enjuiciar, simplemente lo hacen y ya está. Y ya hay una serie de hechos que son los que producen una serie de que producen las consecuencias, tanto hechos en el pasado como hechos, ¿sabes? Como las consecuencias en el presente, ¿no? Eh, pero ellas no se plantean si son chungas, crueles, egoístas, manipuladoras, no se plantean absolutamente nada, simplemente actúan, ¿no? O actuaron y las consecuencias les van llevando. No hay ningún juicio por parte de Atilana, no hay ningún momento donde reflexione y diga, joder, me estoy comportando como una auténtica capulla, ¿no? Y Garibaldi tres cuartos de lo mismo, no, porque no lo sienten, no lo hacen. Entonces, desde ahí se acabó, o sea, yo no quiero hacer. Sabes que los actores tenemos cierta querencia a salvar a nuestros personajes, ¿no? Sobre todo cuando son una panda de capullos y todo esto, ¿sabes? Como, no, bueno, como que hay un cierto pudor a la hora de presentarte al espectador, ¿no? Al fin y al cabo tú eres el que estás haciendo ese personaje. Yo creo que ahí se nos va un poco el tacón, ¿no? Y decir, no, no, pero bueno, es que no van a ver que yo estoy haciendo, ¿sabes? Como una cosa así, a ver si van a pensar que yo soy, no sé, teorizo, no Mm. lo sé, la verdad. Pero el hecho real es que en este caso, o sea, a mí no me ha pasado eso. Y el hecho real es que en este caso, vamos, tenía muy claro que hasta donde me llevara sin problemas, ¿no? Sin inconveniente ninguno. Nos situamos en 1896, en Villavista del Agua, en Zamora. Son otros tiempos, pero es verdad que cuentas cosas en este libro como odios, venganzas, poderes, silencios, abusos, que nos pueden parecer muy lejanos, pero que a día de hoy sigue pasando exactamente igual, de diferente modo quizás, porque hay cosas que sí que evidentemente han cambiado, pero estas cosas siguen pasando a día de hoy. Totalmente, o sea, yo llevo defendiendo desde el primer momento que esta es una historia esto de 1896, enmarcada en 1896, pero que coges la historia, haces así y la puedes colocar perfectamente en el año 2023 sin el menor problema. Tendríamos que cambiar, bueno, pues un poco los tonos, ¿sabes lo que te digo? Pero en sí, por desgracia, no es algo que hayamos echado, ¿no? No lo es. Esto es algo que continúa estando, es una lacra que a mí me parece que es absolutamente avergonzante, ¿no? Por parte de la sociedad, por parte de todos, que me estoy refiriendo al abuso intrafamiliar, ¿no? Y que sin embargo sigue siendo ahí como... eh, o sea, ahora mismo, por suerte, estamos hablando
la violencia contra las mujeres, estamos hablando de maltrato, estamos hablando de todo esto, pero es verdad que el abuso intrafamiliar sigue siendo un tema bastante complicado de manejar. Mi opinión es que como la sociedad está basada principalmente en esa cédula, ¿no?, tan así que es la familia, pues tocar eso significa tocar muy los cimientos en los que estamos posados, ¿no?, socialmente. Ujú. Pero a mí me parece que precisamente por eso es, pues, por lo que hay que hacerlo, ¿no? Porque los números están ahí, los números cada vez son más bestias. Aterra solamente, ¿sabes?, echar una ojeada a las estadísticas y pensar eso, o sea, pensar en que el número de niños que en este momento están sufriendo abuso intrafamiliar o que es demoledor, es que es demoledor. Es que de una clase, no lo he dicho en varias ocasiones, pero es que en una clase donde tú ves salir a tu hijo con sus amiguitos, pues tal vez 5 de esos niños estén sufriendo abusos, de esos, de los que ves, de los que tú conoces, de los que tal, ¿sabes? Entonces, todo esto es terrible. A ver, las cifras dicen que son más todavía y solamente entrados ahí ¿sabes?, en niños. Si te vas a un poco más mayores, la leche, ¿no? Durante la pandemia fue una de las cosas que más terror producía, ¿no? Y que los psicólogos estaban aterrados totalmente porque lo que estaban viendo era pavoroso, ¿no? Entonces, claro, esto, en mi opinión, lo que de alguna manera demuestra es que somos una muestra de vida, una forma de vida que tiene algunos problemas grandes, importantes, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, creo que no hay que tener miedo y creo que hay que hablarlo y hay que sacar a la luz todo esto por mucho dolor que nos pueda suponer, ¿no?, a todos. Atilana y Garibalda son los pilares, dos pilares de la novela, los físicos, los que se pueden palpar, ¿no? Son estas dos mujeres enfrentadas, que yo diría que a lo mejor están enfrentadas y no saben muy bien por qué están enfrentadas, ¿no? Por esas cosas heredadas de generación en generación que van llegando, llega un momento que dices, bueno, y entre ellas está el odio, otro pilar de la novela, Ujú. que además creo que es uno de los lazos más peligrosos, porque es insaciable y el odio es como que vaya creando la venganza, luego no sé qué, ¿no? Es como que tal, porque realmente si desaparece el odio entre ellas, ¿qué les queda? Esa es para mí, era ¿cómo se dice? La casilla de partida, ¿no? A mí me interesaba mucho ver qué ocurre cuando eso, si una existencia se ha fundado en el odio, qué ocurre cuando, no, cuando desaparece el objeto odiado, ¿no? A mí me interesaba mucho ir ahí, ver qué ocurría, ¿sabes? No lo sabía, pero sí quería ver qué podía ocurrir dentro de las posibilidades que las circunstancias, a medida que iba con los personajes, a ver, se iban dando, ¿no? Y a mí me interesaba. Y yo creo que o sea, que la reflexión que hace la novela en este caso, ¿no? Bueno, yo creo que lo podemos decir a estas alturas, ¿no? Todo, ¿no, Marta? Bueno, no he querido desvelarlo, pero Yo creo que la reflexión que plantea, ¿no?, y que se hace es que realmente se pierde el sentido de la existencia, ¿no? O bien la existencia la fundamentas en otras cosas, o ya está. Hay un momento en el que Atilana, yo creo que vamos, yo creo, hay un momento en el que Atilana se da cuenta que una de las cosas que le está pasando es que la echa de menos. Y cosa también que es normal, ¿no? Si tú te has dedicado durante toda tu vida a intentar aniquilar a una persona, que es lo que ellas dos hacen, en definitiva, ujú. ¿eh? Y sí que tienen un motivo, desde el primer momento, para odiarse, sí lo tienen. O sea, no es algo que lo hayan perdido, sí lo saben las dos, y lo tienen. Em, pues entonces yo creo que efectivamente, eh, cuando lo que han pretendido es aniquilar una a la otra, pues entonces una vez que están. Y además, en el momento es en el que Garibalda sonríe, ¿sabes? Y Atilana se queda enganchada con esa sonrisa y le dice, ¿por qué te ríes? Tal, no sé qué. Y se queda ahí. El motivo por el que ella sonríe, Atilana no lo descubre hasta el momento final, cuando ve a su hija Amparo, ¿no? Hasta ese momento no lo descubre. No sé si tenemos que hablar bien claro de esto o no, Marta. ¿Qué hacemos? Lo dejamos ahí, yo creo, para que Vale, la gente vea. tú me guías, tú me guías. Ah, hablábamos del silencio, de esos silencios que existen en la novela, que se van rompiendo un poco al hablar de los temas que hay.
porque cuánto daño hace el silencio, ¿no? Qué peligroso es cuando, cuando las cosas no se hablan, no se dicen, no se cuentan, se van tapando, porque además esto va marcando el destino también de otros personajes. Y en este caso creo que en esta novela son los hijos los que dicen basta quizás y empiezan a plantearse las cosas de otro modo, ¿no? Porque tú me hablabas, y es verdad, el tema de las relaciones familiares, muchas veces se perdonan las cosas o se perdonan cosas o no se hablan por el simple hecho de ser familia. Y es como algo, uno de esos códigos que no están escritos, pero que todo el mundo tiene muy claro, ¿no? Pero es que sí que serán esos hijos que quizás den un golpe en la mesa y digan, no, mira, a su manera y a su forma de poder hacerlo, lo van a ir haciendo durante toda la historia. Sí, o sea, en el fondo las grandes, bueno, no en el fondo las grandes, sí, en el fondo las grandes víctimas del odio de estas mujeres y de los hechos pasados, en el fondo, las consecuencias de esos hechos pasados las sufren los hijos, ¿no? Estas mujeres tan enconadas en hundir una a la otra, en aniquilar una a la otra, que no tienen la menor, no les duelen prendas en llevarse por medio a los hijos para ello, ¿no? Atilana utiliza a sus hijos y Garibalda utiliza a sus hijos para conseguir eso que ellas se han propuesto, ¿no? Y los hijos en un momento determinado, o sea, cada uno a su forma, efectivamente lo único que pretenden es sobrevivir a eso, ¿no? Claro, para mí hay una cosa que es muchísimo más cruel, ¿no? Que es que no solamente es que Atilana y Garibalda ejercen sobre sus hijos un maltrato tremendo, es que eh, ellos intentan, o sea, hay algo que es sobrevivir a una cuestión física y es sobrevivir a una aniquilación emocional, ¿no? Yo diría que ellos lo que están intentando, todos los de Garibalda y los de Atilana, es sobrevivir a la aniquilación emocional en el que esas madres terribles les ha sometido. Y algunos, bueno, pues cada uno lo intenta hacer como puede, como sabe, como ha planteado, como se ha imaginado, pero eso es lo que intentan. O sea, es una supervivencia, en definitiva, es una supervivencia mucho más, para mí, mucho más, así me lo he planteado yo, por lo menos, es mucho más bestia, porque es la supervivencia espiritual, ¿sabes? Si quieres, o sea, es de dónde tengo que hacer y qué tengo que hacer para poder sobrevivir a esto que me han convertido, ¿no? Que en definitiva es eso, es la aniquilación, ¿no? Porque luego está el personaje de Tránsito, la hija de Mm. Garibalda, ¿no? Que para mí fue cuando iba leyendo y lo vi, dije, ostras, ¿no? En que está esa cosa familiar, está esa lealtad que todo el mundo tiene que tener a su propia familia y a su equipo, ¿no? Digamos, porque ahí no deja de haber varios equipos y unos contra otros y lo que hemos dicho siempre, blanco y negro, nadie se plantea que puede haber un gris o que puede haber un cambio un giro ahí, ¿no? Y estamos hablando de lo que te decía de los hijos que dicen, pues hasta aquí, ¿no? Y a su forma de sobrevivir, pues en este caso Tránsito hace algo que luego tendrá también sus consecuencias y sus historias, pero que bueno, que cambia un poco la historia. Hombre, es indudable, ¿no? Es indudable. Y eso precisamente es lo que me refería antes cuando hablábamos de lo que Atilana, de lo que Garibalda y Atilana se dan cuenta, lo que van descubriendo. Eso que hace Tránsito y que en definitiva es una de las cosas que hace que cambie, es lo que es como si dijéramos, ese es el presupuesto con el que Garibalda en ese momento juega para saber que tal vez ha vencido a Atilana. Porque sabe que ese mismo proceso que ella ha llevado, lo va a llevar a Atilana. Sabe que ese punto en el que ella está en ese momento le va a llegar a Atilana. Por eso ella sonríe. Y Atilana no se está dando cuenta, ¿sabes? No Ujú. solamente es lo que hablábamos antes, que el objeto odiado deja de estar y entonces la otra le puede echar de menos y no sé qué. No, no solamente es eso, o sea, Garibalda no solamente sonríe por eso, Garibalda sonríe porque dice, jodida boba, no te estás dando cuenta y ahora estás muy así, pero amiguita, en breve, ¿no? Y eso es, por claro, el personaje de Tránsito, fíjate, a mí mi personaje favorito de la novela, tengo que decirlo, es Amparo. A mí Amparo me encanta ese personaje, ¿no? Pero el que me produce más ternura es Tránsito, ¿sabes? Tránsito me produce
Eso, me parece una mujer, o sea, de entrada, eso, ¿no? Lo que hace, que no es nada más que un vehículo de transmisión, ¿no? Ese tránsito de mensaje de lo que la madre dice a lo que ella tiene que emitir, ¿no? Garibalda maneja como Dios la información, sabe perfectamente. Además El poder, el claro, nombre, el de Garibalda o el del tránsito. el de tránsito. Claro, por eso viene. Todos los nombres están pensados, adrede, ¿sabes? Todos los Ujú, personajes. No sé si primero eran los personajes o los nombres, o primero fue el nombre y luego el personaje, si te digo la verdad. Pero desde luego, ¿sabes? Están pensados. Juventina es Tina y su nombre real es Juventina. Y Juventina es juventud, es lo que puede estar por venir, es el futuro, ¿sabes? O sea, en fin, todos tienen ujú. algo. Pero tránsito es esa, a lo que te decía, Garibaldi maneja como Dios la información. Uno de los poderes que tiene son sus hijos, son los brazos ejecutores, pero ella sabe perfectamente manejar esa información. Por eso ella no se pringa nunca en la vía de mensaje. Es tránsito la que lo hace. Si en un momento determinado alguien dice algo, ella no ha dicho nada, ¿no? Sabe perfectamente lo que tiene que decir, lo que tiene que largar, lo que tiene, sabes, un poco que se comente y tiene los esbirros para hacerlo, ¿no? Entonces, El poder es otro de los temas que habla la novela, ¿no? Ese poder del que se sabe intocable y que por el simple hecho de ser ella o ellos los que dicen esto, nadie va a rebatir y nadie va a decir nada. Al contrario, todo el mundo sí, amén y todo tal, ¿no? Que es lo que decíamos antes también, a nivel de ya no solo de jefes o no, sino a nivel familiares. Es mi madre y como es mi madre, pues yo no voy a, además, ¿no? Y es lo que mueve también a esos personajes, esas ansias de poder y que por el poder son capaces de todo y más. sí, ellas, o sea, no solamente es una cuestión de posición económica o de... Es el poder moral, Mm, es lo que te digo. Ese es el poder por el que estas dos están dándose de castañazos, ¿no? Es el poder aniquilar a la otra, ¿no? Con todos los recursos que tengan. Y al mismo tiempo, estos días, sabes, como al hablar tanto de la novela, es verdad que estoy aprendiendo mucho de la propia novela, ¿no? Y hablando con la gente, y me da mucha, sabes, cada vez que, después cada día, cuando me meto en la cama, reflexiono mucho, ¿no? Sobre las cosas que voy averiguando y las que me van indicando y todo esto. Hay una cosa que me da vueltas, te lo digo, no lo he hablado con nadie, hay una cosa que me da muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Y que fíjate, uno de los grandes, no sé, tal vez, igual, bueno, es mi opinión, puedo estar diciendo una gilipollez, Marta. Tengo la sensación que uno de los grandes avances o zapatazos que nos queda a las mujeres por dar, uno de los muchos, ¿no? Quiero decir, en cuestión de empoderamiento, de ujú, poder, eh, es el romper el silencio, ¿vale? Esta novela está hablando todo el tiempo de ese silencio, efectivamente, ¿no? Claro, cuando yo pongo la primera frase, que es inventada, ¿no? La de, la de los geáceos, ¿sabes lo que te digo al principio de la novela? Que digo, y mm, serán los que se conjuren contra el silencio de los padres para arrancar a la tierra de su sombra. Geacios 11:28, todo eso evidentemente no existe ese libro en la Biblia ni nada de eso. Eh, Claro, es que efectivamente, es que las mujeres en este caso, yo ya no estoy hablando estoy hablando de estos personajes, em, manejan el poder del silencio. Garibalda impone ese silencio a la fuerza, ¿vale? Es una dictadora, o sea, sí, ¿no? ujú. Literalmente, y impone ese silencio, ¿no? Y Atilana lo va a romper, Atilana lo quiere romper con el fin, porque sabe perfectamente que en el momento que rompa el silencio, ella es como que de alguna manera la coraza esa, ¿sabes? Se puede empezar a debilitar, ¿no? Claro, ella no se da cuenta que al mismo tiempo está creando otra coraza de silencio a su alrededor enorme, ¿no? Claro, y reflexionaba eso, lo que te he dicho antes, el poder del silencio que en este momento estas mujeres, y tal vez, fíjate, te voy a decir, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención que es el cómo las mujeres, el poder que tienen las mujeres sobre la información de la vida y de la muerte, ¿no? Y esto es una cosa que me parece un temazo sobre el que tengo que empezar a pensar, ¿sabes qué hacer con ello? Estoy divagando contigo, perdóname, estoy divagando porque
viniendo como diciendo, hostia, por aquí hay una beta. Otra Pero, historia. pero sí, sí, sabes, es verdad, es esta cosa de que las mujeres son, por ejemplo, las que deciden, ¿no? En los pueblos qué se le dice al enfermo sobre su enfermedad, por ejemplo. Igual se Ujú. encuentra, tienes un pariente que se está muriendo, pero las mujeres deciden que no se le dice nada, ¿sabes? Y ellas organizan, ¿no? Lo que tiene que saber y lo que no, y lo que es bueno y lo que es tal, ¿sabes? Para él. Sí, Y no es algo habitual, ¿eh? y que siempre ha sido quizás esto, ¿no? Desde el silencio, desde Claro, no dar el primer paso desde la sombra, ¿no? ¿No? No deja de ser desde la sombra, pero en el fondo sí que es verdad que todo se ha ido manejando, se ha ido haciendo o construyendo o hasta evolucionando desde la sombra, ¿no? Desde un sí que lugar que, bueno, que quizás los que han hablado han tenido voz, han sido hombres, pero y había mujeres detrás que lo que estaban diciendo ellos ya lo sí. habían dicho, ¿no? Claro, claro, sí, 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 absolutamente. Sí, creo que de eso se trata Tránsito y de eso se trata en definitiva todos ellos, ¿no? De empezar a decir en voz alta, no literalmente, ¿no? Pero sí a romper con esas consecuencias, ¿no? Que de alguna manera están abocados, ¿no? Sí, es una manera de hablar. Eh, Otra de las cosas que me ha llamado la atención es que dos de los hombres de la novela son personajes flashback, son personajes de recuerdo. No están físicamente, no se les ve, pero se les recuerda, ¿no? Esto es quizás para centrarlo un poco en eso precisamente que estábamos hablando ahora, de que el peso real fuera en esas dos mujeres y que ellas han vivido su historia con estos hombres, las han llevado quizás a donde están, pero ellas tienen su propia voz y son ellas las que hablan, no es un marido, ni es ese personaje de la mujer mala, ¿no? Que está detrás de un hombre, pero tal, no, no, ella es ella y no hay nadie más. Absolutamente, Marta. Los hombres, tanto Genaro como Indalecio, me importaban muy poco. Así, abiertamente. Me importa Vacas, me importa Ladislao, me importa Juliano en cuanto a ese contrapeso, ¿sabes?, de sombra y de luz, que es el amor, ¿no? Y Ujú, en cuanto a adoptar una manera de relación entre hombre y mujer, entre hombre y mujer en este caso, ¿no? De Ladis, por ejemplo, con Chiri, que Chiri no le ama, no le puede amar, no está enamorado de él, pero Chiri respeta que Ladis la ame. Y eso es suficiente para Ladis, ¿sabes lo que te digo? Al final es suficiente y se tabla desde ahí una buena, ¿sabes? Una relación entre ellos. Fernando está enamorado de Atilana. En un principio Fernando se enamora de una idea de Garibalda, ¿no? Que luego cuando descubre, y además entabla con ella una relación, ¿sabes? Identitaria, si quieres, hasta de que Atilana se convierte en su hogar, ¿no? Es el todo para él. Y luego cuando de verdad descubre a la mujer que hay ahí, pues es como la relación que tienes en una casa, de repente que es tu casa, pero tiene goteras, grietas, se está cayendo a cachos pero es tu casa y es lo que te ha conferido o esa identidad, ¿no? El, el, claro, Indalecio y Gerardo me importaban cero, cero, no me importaban nada. Desde el primer momento he tenido claro que yo lo que quería contar era la historia de estas dos mujeres. No es la historia del enfrentamiento de dos familias, es la historia del enfrentamiento de dos mujeres. Y son dos mujeres que son de esa manera. Eh, y no tienen justificación. Quiero decir, no pretendo justificar nada. Son dos auténticas hijas de puta, con perdón. Dos ujú. auténticas capullas por el libro. Son dos bestias pardas que odian a sus hijos, o en el mejor de los casos no los quieren, que los manipulan, que los utilizan, egoístas, que lo único que piensan es en sí mismas y en su propio beneficio. Y quería contar estas mujeres, porque es verdad que la construcción de los personajes en la construcción de los personajes masculinos es más habitual que nos encontremos personajes que tienen estas características. Y nadie además se pregunta el por qué. Ya está, son. Pero en la construcción de los personajes femeninos esto es o sea, no hay manera de encontrar una mujer así. Puedes encontrar que tenga mujeres que tengan alguna de estas características, pero entonces siempre se justifica, ¿sabes? O sea, claro, no es que, hombre, sufría no sé qué, o estaba enferma, o no. No, 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 no. Son así, no hay justificación de nada. Y yo quería poner el acento ahí, ¿sabes? Siempre tú lo sabes, yo he tenido que hacer personajes, pues eso, personajes que fuertes, sí, pero personajes con una
la vitola de renuncia, sacrificio, esa mujer que es capaz de dar su vida por todo, que yo, la de yo por mi hija mato, ¿sabes? O sea, una cosa de estas, ¿no? Y yo digo, hostia, que no, que es que ni la de yo por mi hija mato, ni nadie es así. ¿Sabes? Somos completas, somos mujeres que odiamos, que tenemos malos sentimientos en muchas ocasiones, que somos profundamente egoístas también, porque somos humanos, exactamente igual, ¿no? Y entonces yo quería sacar esto, ¿sabes? Quería que se colocara esto y me apetecía contar unas mujeres como a mí me hubiera gustado, o el personaje que a mí me hubiera gustado hacer. Yo hubiera dado dinero por hacer Garibaldi. Vamos, lo tengo clarísimo. Son los personajes que a mí me hubiera gustado encontrarme, ¿no? Y los secundarios también, te lo digo. O sea, me parece que una Herminia, o sea, son este tipo de personajes que a mí me parece que digo, joder, pero si es que, claro que hay, claro que hay. Pero sin embargo, yo a veces tengo la sensación que estamos construyendo una idea de la mujer que hemos pasado una forma atroz, ¿no? De mujer a construir una forma atroz en otro sentido, ¿sabes? Mm. Donde de alguna manera es como que volvemos a tener un tutelaje, ¿no? Y ahora las mujeres, ¿sabes? Yo tengo la sensación, vuelvo a lo mismo, joder, como que no son completas, ¿sabes lo que te digo? De Sí. alguna manera tengo la sensación que nos falta por legitimar a las mujeres malas. ¿Sabes? Que ese es el paso a dar. Que Ujú. tenemos que De sí, aceptarlo, ¿no? soy una capulla, claro. Y Tenemos tenemos que que aceptar aceptar que esto pasa y que existe. que somos capullas exactamente igual y que en determinadas Claro. circunstancias, frente a determinadas circunstancias, podemos ser unas becerras chungas y que además, hostia, es que somos humanos, joder, es que tenemos unas taras enormes. Entonces, lógicamente, ¿sabes? También podemos tenerla. Y creo que de alguna manera ese es el paso, esa es la manera también de sacarle el silencio a las mujeres, de que se tengan que dejar de estar escondidas detrás de las cortinas, ¿sabes? Y de los visillos para hacer los tejemanejes o lo que sea O y que las poder exigencias desaparezcan también, ¿no? Porque representa que tienes que ser mala, pero a ver, ¿no? ser. No vayamos a olvidarnos de depende de qué cosas, ¿no? Pues no pasa A nada. mí todo me pone muy, muy nerviosa, tú me conoces bien, y a mí me pone muy nerviosa todo aquello que me dicen, tú tienes que ser mala, pero como yo te diga, pongo en este caso, no con lo de mala. Y a mí eso se me revuelven las tripas, ¿sabes? O tú tienes que ser buena, pero como yo te diga. Tienes que ser lista, pero como yo te diga. Tienes que estar empoderada, pero como yo te diga. No, quiero ser libre, Claro. libre, para ser mala, para ser capulla, para ser una santa, para ser una zorra, para ser lo que me dé la gana, pero lo que quiero es ser libre, no que me diga alguien, tienes que serlo de esta manera, ¿sabes? A mí me pone muy, muy nerviosita, porque es verdad que durante toda mi vida lo que sí que he hecho y por lo que sí que he peleado, precisamente es para eso, ¿sabes? Para que me den hueco a mi libertad. Y quien le venga bien, bien, y quien no le venga bien, mis años ya, ¿sabes? Carretera y manta. Pero Ujú. esa es mi pelea y esa es mi batalla, ¿no? Y estas mujeres de la sombra de la tierra, yo siento que son libres. Hablábamos me avanzabas tú el tema de esa contraposición del odio, porque es una novela oscura, es una novela que en el propio título hablas de la sombra, ¿no? Es como que tal, pero evidentemente hay luz, porque en la vida hay sombra y hay luz. Y está el amor, Ujú. que me hablabas de ese personaje, ¿no? De Fernando, de Ladislao, que nos muestran un poco esa cara desde esos personajes masculinos del amor. Y además nos lo muestran también con respeto, ¿no? Algo que también me pareció curioso a medida que iba tal, porque tampoco estamos muy acostumbrados a eso. Y sobre todo en personajes quizás masculinos de la época en la que está esto inspirado. Del mismo modo que hablábamos antes, ¿no? De que existen mujeres malas y ya está, pues también hay hombres buenos y hombres que saben amar y que saben respetar sobre todo a la mujer que tienen al lado. Claro, sí, sí, sí. Además, es que, o sea, era necesario también, ¿sabes? Que si la sombra la estoy colocando a todo lado, en el lado de ella, y efectivamente, o sea, estamos hablando de claroscuros todo el tiempo, si estamos hablando del pilar es el odio, tiene que estar el amor para contrarrestar, ¿sabes? Como el contrapunto, ¿no? Y me apetecía mucho también que fuera de esa manera, me apetecía mucho que fueran los hombres. Es verdad que los de Montecoto, en fin, todo lo demás, o sea, en relación con Atilana, también se mueven obviamente, por un interés, ¿no? También, quiero decir, todos Sí, bueno. pero que en el caso de las relaciones a mí me gustaba mucho, volvemos a lo mismo, porque también me pasa un poco, como, ¿sabes? Me pasa como a ti, no es tan habitual. Y yo también veo en el cine o en las series o no sé cuál y digo, coño, pero si es que las relaciones
No, hay muchas más relaciones, hay otros tipos de relaciones, ¿sabes? Y hombre, yo llevo con mi marido, nosotros llevamos casi 25 años y te puedo asegurar que evidentemente hemos ido por y recorrido, ir y venir muchísimos caminos, pero que el respeto, desde luego, es la vía más ancha, ¿sabes lo que te digo? Desde luego, esa es la más importante. Entonces, me apetecía mucho que esto también, ¿sabes?, se contara de esa manera. Igual que antes lo hablábamos con vacas, ¿no? Con vacas en relación con Atilana. Una de las cosas que a mí siempre me ha producido bastante, yo de ser, estoy, al estar conviviendo tantos años, ¿no?, con mi pareja, hay una cosa, ¿sabes?, de la relación que tienen los hombres con el trabajo, que a mí me parece que es de diferente naturaleza que la que tenemos las mujeres con el trabajo, ¿no? Y me apetecía mucho, ¿sabes?, ver un poco de eso. Ver por dónde me llevaba, vuelvo a lo mismo. Yo me he metido, ¿sabes?, a tratar de investigar un poco todo esto sin idea de dónde me iba a llevar. O sea, sí tenía idea de lo que quería de la novela, pero profundizando, ¿sabes?, en estos temas que para mí forman parte del subtexto, quería, ¿sabes? Pero que a la hora de la verdad, al ser subtexto, es lo que nos da la historia completa, no solamente la parte de arriba, quería ver un poco qué ocurría con esto. Y lo que me he encontrado es que en el caso de estos personajes, la relación que tienen con, es decir, la gente de Montecoto, la relación que viven en Montecoto, los hombres que viven en Montecoto, la relación que tienen con el trabajo se convierte en una relación identitaria. Estos hombres están en un momento determinado, Indalecio, el marido de Garibalda, eh, quiere hacer pasar el tren, porque están empezando a instalarse en el año 60 y tanto, 1860 y pico, se están empezando a instalar las primeras vías de tren. Se Ujú. hace un trazado de una de ellas que va desde Medina del Campo a Zamora con idea de que llegue hasta Galicia. En el paso por Zamora, o sea, pasaba por Villaveza del Agua, ¿vale? Villaveza del Agua es un terreno totalmente, hay acuíferos, y entonces todo lo que hacían se les desmoronaba. Eso me permitió, eso di con ello en documentación y pensé, pistonudo, porque estaba buscando un campamento, o sea, una serie de hombres que estuvieran trabajando allí, hubieran ido para trabajar y se hubieran tenido. No hubiera salido bien la cosa, y entonces, como algunos de ellos están desarraigados, no tienen casa, no tienen hogar, se quedaban por allí, ¿no? Y eso necesitaba ese campamento para la acción, ¿vale? Cuando me encontré todo esto de lo de las vías y todo esto, pensé, genial, porque ya los tengo, por lo menos ahí ya los tengo ubicados. Estuve mirando otras opciones, saltos de agua, pero son posteriores, electricidad, pero en ese momento como mucho lo que había era gas en los pueblos grandes, en las calles, me refiero. Nada, era imposible. Entonces esto me venía muy bien. Y ahí estos hombres están sujetos a unos contratos que firma Indalecio, pero que no se cobran, no funcionan, no hay trabajo. Y cuando Indalecio muere y además Garibalda hereda todo lo que tiene su marido, entre ellos todos esos contratos, lógicamente, eh, Garibalda no tiene ni muchísimo menos intención de pagar absolutamente nada, allá se pudran, allá arriba como a ellos les dé la gana, ¿no? Ellos han encontrado una forma de vida con la finca esa en la que están instalados, ¿no? En Montecoto, con esa finca, esa casona, ¿no? Donde, bueno, cuidan de la finca y tal, y tienen un pequeñito recurso, pero sin embargo se aferran a esos contratos, ¿no? Claro, dándole vueltas ahí, ¿sabes? Yo me di cuenta. Llegué a la conclusión que estos hombres están aferrados a esos contratos porque es lo único que tienen identitario, ¿sabes? O sea, entablan una relación de identidad. Ellos, de repente, por primera vez, tienen un papelito donde dice su nombre y un oficio, el que sea, o picapedrero, o yo qué sé, ¿sabes? El que pudiera ser en ese momento. Y eso les confiere identidad, que no la han tenido nunca, porque vienen de sitios desarraigados, no sé qué, y a eso se aferran como alma que lleva el demonio, ¿sabes? Porque para ellos es importante, porque esa es la identidad que ellos tienen en ese momento. Hablaba de esto en relación con lo de Vacas, que para Vacas no tiene ese contrato, pero sí entabla esa relación identitaria con Atilana, y Atilana se convierte en su hogar, ¿no? De alguna manera. Este tema me interesaba también mucho, me interesa mucho, ¿sabes? Porque sí creo que la relación esa que se entabla es distinta, ¿sabes? Porque qué importante es, ¿no? Tener una propia identidad y un lugar en el mundo, ¿no? Tú me hablabas de esa gente que iba llegando allí sin saber de dónde y que al final, pues ese papelito les daba un lugar y ahí se quedaban, ¿no? Ujú. Sí, que es así, o sea, yo me he imaginado que fuera así, ¿sabes? En mi imaginario entraba, ¿sabes? Esto como, no solamente como posible, sino que además como
justificación suficiente para que ellos no quisieran marcharse de allí. Hay otros que se van. Se va todo el proyecto a hacer gárgaras, los socios de Indalecio retiran lo poco que les queda de lo que podían haber invertido para el paso, para hacer llegar el tren hasta allí. Y entonces, bueno, muchos de ellos pues se marchan. Sin embargo, queda ese reducto ese irreductible al invasor, como diría, ¿no? Asterix y Obelix, y sabes que se mantiene ahí. Y el único sentido, lo único por lo que se mantienen es eso, no hay otra. Juventina, ella siempre está pensando, me lo decías tú antes al principio de la conversación, ella piensa en el futuro, ella está viviendo en el futuro prácticamente, Vive el presente, porque para ella el futuro no es nada más que el presente, 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 presente. pero quizás es también una forma de huir del presente que tiene imaginando otro presente, ¿no? Porque en el fondo sí que me llamó mucho la atención que todos los personajes jóvenes, todos esos hijos, como decíamos antes, tienen que sobrevivir de algún modo y todos al final acaban huyendo un poco a su manera y a su modo y a sus posibilidades. Evidentemente para ellos es mucho más fácil irse de casa para ellas, pero además nunca admiten que se van, sino que siempre están buscando excusas, ¿no? Para no romper quizás eso que decíamos, tema familiar, esas lealtades, o admitir que realmente tienes que irte de tu propia casa o de tu propia familia para sobrevivir. Es que en definitiva lo que estás planteando, y es así como está planteado, por eso no pueden hacer, porque romper con el vínculo. Y romper con el vínculo psicológicamente es muy, muy fuerte. Por eso no son capaces de hacerlo del todo. Por eso se marchan, pero siempre con alguna justificación, o se marchan, pero siempre, o sea, sin llegar a cerrar, ¿sabes? Para ellos mismos me refiero. Bueno, se han ido, pero sin llegar a cerrar esa puerta. Porque realmente es eso, romper con el vínculo. Y el vínculo, volvemos a lo mismo un poco con lo del asunto de los contratos. El vínculo también nos confiere identidad, ¿no? Si rompemos con el vínculo, de alguna manera esa identidad, bueno, estoy imaginando yo, o sea, de alguna manera esa identidad la tenemos que crear por nosotros mismos con otra serie de recursos. No todo el mundo está capacitado para poder hacer eso, ¿no? Los personajes que yo planteo no lo están, no lo están. Incluso Juventina. Juventina es la única que rompe con ese vínculo, pero rompe por el amor, que eso es la reflexión, para mí una de las reflexiones finales. Si de alguna manera se puede salir de todo eso, es por el amor, es lo único. Y al amor, como lo hablábamos en la presentación, al amor se enseña. O sea, hay que aprender a amar y hay que aprender y a los hijos les tenemos que enseñar a amar, ¿no? Y eso es lo que hace Juventina. Juventina, de una forma innata, como forma de sobrevivir, se agarra al amor de Juliano como alma que lleva el demonio, y por eso es la que es capaz de salir y de salir, digamos, de una manera más honrosa y más digna, claro. Si llegada el caso de que esta novela se convierte en imágenes, has dicho que a ti te encantaría dirigirla, evidentemente me lo creo, porque evidentemente te encantaría, te lo pasarías muy bien haciéndolo, Ajá. pero interpretar también No, qué personaje, qué personaje te gustaría, aunque no sea el caso porque solo vayas a dirigirla, pero si te llegara esta historia de otra persona que no es Elvira Mínguez quien la ha escrito y te dice, Elvira, tengo esto, ¿qué personaje? Garibalda, sin duda, sin duda. Garibalda. Cuando ya amigos y todo esto, o sea, ya ahora que la novela se ha leído, evidentemente todo el mundo me dice, es que eres Atilana. ¿Y tú? Sí, y es verdad, ¿sabes? O sea, evidentemente por todo puedo parecer más Atilana. A mí me gusta Garibalda, o sea, si me dieran a elegir, vamos, no tengo la menor duda, Garibalda. Y si tuviera 40 años menos, Amparo. Amparo sigue siendo para mí ese personaje. ¿Qué me han dicho? Me han dicho sobre Amparo algo que me ha hecho mucha gracia, ¿no? No, me ha hecho mucha gracia. Creo que responde un poco a mucho de esto que estábamos hablando, ¿no? En todos los... ¿Cómo ha sido? En todos los pueblos hay un tontito o algo así, me han dicho. Y que en este caso ay, no me acuerdo. Que tiene una sexualidad porque, claro, se justifica porque no está, ¿sabes? O sea, porque, bueno, pues como que no está bien, ¿sabes? Una cosa así. Ujú. Pasa lo mismo, ¿no? No, no. Amparo es una psicópata. ¡Punto! ¿Sabes lo que te digo? Ah, ya está, no hay más. Obviamente no tiene capacidad empática,
obviamente, claro, se está forjando una psicópata y está ahí a caldo lento, ¿no? Es a fuego lento. Por eso hay una cosa en la novela también. La novela arranca con un ritmo, obviamente todo está hecho adrede, ¿no? Arranca con un ritmo muy rápido, ¿no? Porque el detonante de todo esto es la muerte del marido de Atilana. Ese Mm. es el detonante y es cuando todo se empieza a mover, ¿no? Todas esas cosas que tiene Garibalda bien sujetas empiezan a trastabillearse, ¿no? Por la muerte de Genaro. Entonces ocurre todo, ¿sabes? Pues bueno, pues como cuando hay un acontecimiento, ¿no? Que de repente es como que todo... Y luego a medida que va pasando el tiempo, ¿sabes? Como que se ralentiza todo un poquito. Amparo es ese caldo, ¿sabes? Que va haciéndose, ¿sabes? A fuego lento. Y Amparo, lo que te digo, precisamente es uno de los personajes más inteligentes que hay en esta historia. Es la que entiende lo que está haciendo su madre de cabo a rabo, por ejemplo. La entiende perfectamente y como la entiende, pues dice, vale, ya te he cazado. Y la talla es la otra que entiende, que precisamente... Atilana sí sabe quién es Amparo, pero no llega hasta donde es capaz de llegar Amparo. La talla sí es capaz de medir Amparo. Entonces, claro, pues eso, cuando a mí alguien me dice, bueno, Amparo, claro, es que tiene eso, pobrecita, es que ya estamos. Hay que justificarlo, ¿sabes? No, no nos cabe en la cabeza que pueda ocurrir algo, ¿sabes? Una mujer pueda, Ujú. ¿sabes? Tenemos que ser buenas, santas, vírgenes y puras, ¿no? Hasta el final. En fin, Elvira, para llegar, ya llegando al final de esta conversación, si ahora llegasen Garibalda y Atilana y se sentaran aquí con nosotras, hostias, qué miedo, nena. ¿qué te gustaría, qué te gustaría decirles? Les Qué diría, miedo, por favor. Pues gracias, les daría las gracias. Totalmente, de verdad, les daría las gracias. O sea, al final de la novela, cuando agradezco a todas esas mujeres, ¿no? Que fui, soy y seré, en lo bueno y en lo malo, y que espero que no se remuevan mucho en sus tumbas por el bien de todos, el mío básicamente, pues te diría lo mismo a estas. O sea, si hay algo, primero, porque he disfrutado muchísimo con ellas, muchísimo, me he reído muchísimo con ellas, mucho. Y porque he aprendido también mucho, sí. Creo que lo único que puedo estar hacia ellas es agradecidas. Y emocionada. Agradecida, no agradecidas. Ah, Elvira, ¿a qué suena esta novela y a qué huele esta novela? Huele a polvo, ¿vale? A polvo seco. Huele a fluidos. Es una mezcolanza de fluidos. Es una novela de fluidos. Fluidos humanos, me refiero. ¿Y a qué suena? A silencio. Suena a eso. Eco, en todo caso, ¿no? Si hay algo es el eco. Mm. Y ahora sí, para ya la última pregunta, ¿qué te gustaría guardar en esta conversación que hemos tenido tú y yo hoy para que dentro de un tiempo yo te pueda recordar? ¿Toda? ¿Eso no vale? ¿Eso no vale? ¿Tengo que elegir algo? Sí, ¿qué te gustaría recordar? Me O pones que muy o difícil. que yo te recuerde a ti. Que tú me recuerdes a mí. Que estoy agradecida. Que no se me olvide nunca el agradecimiento. Pero eso creo que en todas las conversaciones que tengamos, Marta. En todas, ¿no? Me lo apunto y en la próxima conversación te lo recordaré. Vale. Elvira, como siempre, ha sido un placer hablar contigo. Para Que mí la también. gente, Mía. que la gente se atreva a descubrir esta novela, esta historia, que creo que no estamos acostumbrados, ¿no? A salirnos un poco de lo que está establecido, lo que hay que hacer, que es una novela que abre debates, que te pones, o sea, hablas de cosas delicadas, ¿no? Como ya son las familias, las relaciones familiares, padres, hijos, en general, ¿no? Es como que esos vínculos que hablábamos antes, que solo por el hecho de existir ya nos tienen que condicionar a veces, ¿no? Y de ese silencio, que yo siempre digo que los silencios en el cine son maravillosos, ¿no? Porque creo que cuentan muchas veces mucho más que las propias palabras que de los personajes, pero en este caso
los silencios también pueden hacer mucho daño, ¿no? Y en este caso, esta historia y otras muchas historias nos ayudan a romper esto. Pero, Sí, totalmente. pero bueno, que la gente se atreva a conocerla y se adentre en este universo. Era romper el silencio. Yo creo que solamente, ¿no? Solamente acercándose a la novela ya es el primer paso para hacerlo. Yo creo que sí, también. Muchas gracias, mi Gracias. vida.